Señor, de principio a fin, en esta clase, papito lindo, te suplicamos, Dios Todopoderoso, desde ya, para que abra nuestro entendimiento, Padre Celestial, y que todo lo que hablemos en esta hora, Señor, como siempre te lo suplicamos, Padre bueno, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, de igual forma que tu palabra venga a exhortarnos, dispuestos estamos, Señor, a recibir dicha exhortación, pero te suplicamos en medio de todo, papito lindo, que por favor no permita, Señor, que después del conocimiento de tu palabra, Señor, continuemos igual, sino que algo, Señor, venga a ser transformado en nuestras vidas, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque bueno tú eres y para siempre tu infinita bondad y tu eterna misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me la bendiga, mis amadas hermanas. Amén. Amén, pastor, igualmente. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a retomar nuestras clases. Amén. Bendito Dios, pues ahí hemos ido enviando algunos videos y hoy nos toca el tema número 8. Amén. Si ustedes no van a ver ahí a Mercy conectada, porque por todo eso que pasó, tenemos problemas con los chips. Y estoy utilizando el teléfono de la pastora y el otro para grabar, pero Mercy, aquí está. Amén. Entonces les digo esto para que retomemos nuestras clases, mis amadas hermanas, y les envié ahí la presentación. Amén. El día de hoy nuestro tema es la fe. Amén, que es algo vital, mis amadas hermanas, dentro del evangelio, dentro de la vida cristiana, espiritual que nosotros estamos llevando. Amén, porque recordemos que la misma Biblia dice claramente que sin fe es imposible, dice, agradar al Señor. O sea, por más que lo intentemos, si no hay fe, no se puede agradar al Señor. Ok, vamos a leer acá algunos comentarios para ir entrando al tema. Dice, nadie puede estudiar la Biblia sin descubrir muy pronto la importancia de la fe. El pecador no puede ser salvo aparte de la fe. Miren, este comentario surge como consecuencia, tal vez ustedes habrán escuchado hablar de Martín Lutero. Amén. Él pues era un sacerdote y él empezó a darse cuenta de que lo que enseñaban en la iglesia tradicional, ¿verdad?, no iba acorde a lo que la Biblia decía, porque lo que les habían enseñado era de que para ser salvos pues uno tenía que venir y pagar, ¿sí? Si uno quería recibir perdón de pecados, de igual forma tenía que contar cuál era su pecado y pagar, dar dinero, dar algo a cambio. Y él se empieza a dar cuenta al leer la Biblia de que las cosas que le habían enseñado, te repito, para ser salvo, para perdonar pecados, por lo menos dos cosas les menciono, habían que pagar, pero estaban equivocadas, porque la Biblia muestra que para ser salvo se necesitaba fe, que para perdón de pecados se necesitaba fe, y como consecuencia de esto, de este comentario que les acabo de leer, de que es imposible leer la Biblia y estudiarla sin darse cuenta de que se necesita de la fe. Entonces, cuando él se da cuenta de que la salvación no era por obras, sino por fe, o sea, él descubre un nuevo ámbito, digámoslo así, un nuevo ambiente, un nuevo panorama espiritual, y es entonces en donde en teoría, ¿verdad?, él protesta, y de ahí viene la famosa frase, los protestantes, y se aparta de aquella creencia. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a él a ser radical? El darse cuenta de que si algo se necesitaba en el evangelio era la fe. Amén. Entonces dice acá Efesios capítulo 2 versículo 8, dice, porque por gracia habéis sido salvos, escuchen esto, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Aquí está la famosa cita, ¿verdad?, que nos muestra de que nuestra salvación no tiene nada que ver con las obras. Por eso dice acá, y esto no es de vosotros, como que dicen, no hay nada, no hay cosa alguna que nosotros hayamos hecho una obra, algo material, algo físico, para poder decir que somos salvos por ello, sino claramente dice acá de que porque por gracia
habéis sido salvos por medio de la fe. Amén. Entonces ahí nos muestra la importancia de que juega la fe en relación a nuestra salvación. Sí, se necesita gracia, ese es un regalo, la salvación, pero si yo no tengo fe, amén, aunque la gracia, la salvación sea un regalo por medio de la gracia, sin fe no puedo disfrutar de ese bendito don que es uno de los dones del Padre llamado la salvación. Entonces ahí desde el principio nos damos cuenta de la importancia de la fe. Amén. En alguna oportunidad yo les he comentado, alguien me decía, mira, me dice, yo ya no creo en todo eso del evangelio. Lamentablemente por lo mismo, mis amadas hermanas, que en muchos lugares la gente agarra el don de profecía como que fueran caramelos, dulces o confites, no sé, como algo así creo que le dicen. Y se le da profecía a la gente y no pasa nada de lo que se le profetizó. Esta persona tenía problemas en su matrimonio, le habían profetizado restauración y al final, les digo, su matrimonio se desintegró. Entonces cuando él vio aquello, llegó el momento en el que me dice, mira, yo ya no creo en nada de eso del evangelio. Entonces para mí fue como un shock, por así decirlo, como algo, como una impresión demasiado fuerte, porque en su momento esta persona fue quien me llevaba a mí a la iglesia, y cuando él viene y me dice que ya no creía, entonces yo me quedé, entonces ¿en qué cree? Yo le decía, bueno, si ya no se cree en el evangelio, básicamente ya no se cree en nada. Entonces, ¿qué fue lo que él perdió? Su fe. ¿Por qué perdió su fe? Como repito, lamentablemente por profecías que le dieron que no se cumplieron. No vamos a entrar en mayor detalle. El asunto es que no se cumplieron y perdió su fe. Ok. Ahora bien, cuando hablamos de la fe, mis amados hermanos, la fe es un tema, hablar de la fe es un tema muy, pero muy amplio. Y para empezar, si tienen ahí su diapositiva o la revisan después, ahí hay una diapositiva que dice que la fe tiene 8 diferentes facetas. Algún día, mis amadas hermanas, hablaremos de cada una de ellas, pero por ahorita tomémoslo desde un punto de vista generalizado, amén, en relación a la fe. La fe, dice la Biblia, que es un rudimento, o sea, es un fundamento, es un cimiento. La fe es un don, la fe es una puerta, la fe es un espíritu, la fe es una ley, la fe es un escudo, la fe es una coraza, pero la fe también es un fruto. Amén. Entonces la fe conlleva estas 8 facetas, estos 8 elementos, amén, dentro de los cuales tenemos que aprender, mis amados hermanos, a echar mano de cada una de ellas, amén. Pero como repito, ahorita estamos hablando de una forma muy generalizada. En su momento vamos a explicar cada una de ellas para que nosotros logremos identificar exactamente en qué momento de fe, en qué faceta estamos obrando. Amén. Pero ahorita es algo muy genérico, digámoslo así. En base a que lo que necesitamos es creer en el Señor Jesús, y eso es lo básico, eso es todo, mis amados hermanos. Ya después, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, esperando, ¿verdad?, mientras que Él venga, claro está, tengo que echar mano de esas 8 facetas, tengo que aprender a identificar cada una de ellas, pero ahorita, como es doctrina, como es lo básico, amén, la fe nos tiene que bastar a nosotros para poder saber de que por fe somos nosotros salvos, amén. Y ya para entender eso, no hace falta ver, bueno, esto sería la fe como un rudimento, como un fundamento, como una base, en el cual no va a venir cualquier persona. Si yo he creído, por ejemplo, he tenido fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que después alguien venga y me diga, pero mire, en María también, y que venga a menear mi fe como rudimento, como fundamento. Ahí le estoy poniendo nada más un ejemplo. Amén. Y otro día, si el Señor no lo permite, a todos modos tenemos mucho que hablar de las clases de doctrina, explicaremos cada una de ellas. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice
Confiar en Dios, esta versión lo dice diferente. La mayoría de versiones dicen es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero esta versión dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Esa es nuestra fe como fundamento. Ustedes y yo estamos convencidos, amén, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Jesús es Dios, de que Él se fue, de que envió al Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es la fe como fundamento, amén. Si en algún momento, por poner un ejemplo, ¿verdad?, empezáramos a dudar, ¿y será que eso del evangelio será cierto? ¿Y será que Jesús en realidad va a venir? ¿No serán mentiras? Solo es un ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que mi fe como fundamento, como rudimento, como doctrina pudiera ser, algo ya la está meneando. Y lo tremendo, lo delicado de esto de la fe, es como, por así decirlo, la fe es como que la antítesis al miedo, o el miedo la antítesis a la fe, porque tanto en la fe como el miedo se requiere creer en algo que no se ve. El miedo es creer que va a pasar algo malo que no lo he visto, y la fe es creer que va a pasar algo bueno que tampoco lo he visto. Entonces al final somos nosotros los que decidimos en dónde ponemos nuestra fe, si en lo bueno de parte de Dios o en lo malo de parte del reino de las tinieblas, porque allí claramente dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Entonces, si yo no espero nada, si no espero recibir nada, no puedo tener fe en que lo voy a recibir. Pero si yo estoy con la esperanza de que algo va a venir, de que voy a recibir algo, entonces tengo que esperar hasta que lo reciba, y esa es la fe. Sigue diciendo, lo vuelvo a leer, es estar convencido. O sea, cuando alguien está convencido, por poner un ejemplo, ustedes son mujeres, yo soy varón, y cualquiera que venga a decirnos lo contrario, por ejemplo a ustedes, que alguien venga y les diga, usted es varón, o sea, usted está convencida de que no es así, y nadie la va a menear de eso, amén. Pero ya que alguien venga y nos ponga en dudar, mire, ¿será cierto? ¿Será que yo en realidad no soy varón? Por ejemplo, mire que yo siempre he pensado eso, de que como que yo tengo algunos rasgos de varón. Entonces, ahí, ¿qué está pasando ahí? Mi fe como rudimento, me lo están meneando, amén. Entonces, si a mí cualquier persona, cualquier acontecimiento, aún cualquier entidad espiritual, me hace cambiar de aquello en lo que yo he creído, en lo que yo tengo fe, entonces básicamente esa fe, mi amado hermano, no está bien cimentada, amén. Entonces dice, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Siempre en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, porque a Dios no le gusta, escuchen, que no confiemos en Él. Ahí está hablando de la fe. Para ser amigos de Dios hay que creer en que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad, dice esta versión. Entonces, ahí nos damos cuenta de que para poder tener intimidad con Dios, la misma Biblia nos muestra de que cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que aprender a acercarnos a Él, sabiendo sobre todas las cosas que Él es Dios. Como siguiente, sabiendo no solamente que Él es Dios, sino que también Él existe, es el segundo paso, y que es remunerador, el tercer paso, de todos los que le buscan. O sea, yo me voy a poner a orar, pero para empezar, ni siquiera creo en Dios, no sé si existe, y tampoco tengo la esperanza de que voy a orar y Él me va a recompensar, entonces no estoy haciendo nada. Recuerden que el apóstol Santiago en su carta dice que cuando nosotros vayamos a pedirle algo a Dios, que le pidamos no dudando, porque el que duda es como las olas del mar, que es llevado por acá y por allá por el viento, y no crea el tal, dice, el que duda. En otras palabras, el que no tiene fe,
que va a recibir lo que pidió, si está dudando. Amén. Ok, vamos a avanzar. Básicamente yo creo que esto, mis amadas hermanas, pues si ustedes les preguntan ¿qué es la fe? Ustedes sin necesidad de haber recibido esta clase yo creo que pueden responder. Es pues la fe, lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 1, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en esta otra versión, la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera y es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Amén. Entonces acá empiezo yo con esta pregunta ya del desarrollo. ¿Qué es la fe? Fe es confianza personal. O sea, entiéndase, no confiar. Bueno, sí es bueno que yo confíe en mí, amén, pero la fe, cuando hablo aquí de que la fe es la confianza personal, es la confianza que yo como persona tengo en relación a Dios o a alguien más. Ahorita vamos a poner esto, amén. Nosotros usamos esta palabra en nuestras conversaciones diarias en frases como esta: tengo fe en mi médico. Queremos decir que le confiamos nuestro caso sin reserva. Así en la Biblia, fe es la confianza que yo como persona personal en Dios. Quiere decir que creemos lo que Él dice y confiamos en Él para salvarnos y para guardarnos. Yo estoy convencido, mis amadas hermanas, de que si nosotros tuviéramos, yo sé que tenemos fe, porque para poder estar aquí conectados se necesita tener fe en el que algo bueno vamos a aprender, en el que lo que aprendamos lo ponemos por obra, algo va a cambiar en nuestras vidas, amén. Pero también estoy convencido y recordemos que en la Biblia habla, por ejemplo, del apóstol Pedro, amén. Cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, todos los discípulos se asustan, a los que estaban en la barca, y se asustan porque pensaron que era un fantasma. Jesús les habla, les dice, soy yo, y Pedro dice, bueno, si eres tú, haz que yo camine también sobre las aguas. Amén. Y el Señor le dijo, pues ven. O sea, no le dijo, camina, prueba, para ver si soy yo. Lo único que le dijo fue, ven. Amén. O sea, Pedro era un hombre de fe, porque para empezar, solo miren lo que se le ocurre decir. Si eres tú, pues haz que yo camine también. Y la Biblia muestra, ustedes saben, ¿verdad? Él se bajó de la barca y pues por lo menos se puso de pie. Ya cuando él empezó a caminar, dice la Biblia que se hundió, ¿sí? Pero por lo menos él no se hundió cuando ya estaba de pie. O sea, se paró y dio ahí sus primeros pasos. No pudo permanecer sobre las aguas porque el Señor Jesús le dice, hombre, miren, escuchen lo que le dice, de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Ok, lo que a mí me llama la atención por cuanto estamos hablando de la fe, es que si alguien puede decir que caminó sobre las aguas, también es el apóstol Pedro. Otra cosa es que se haya hundido, pero de que caminó, nadie se lo quita, porque la Biblia muestra que dio sus pasos, pero se empezó a hundir. Pero la Biblia no muestra que se haya hundido. Dice, se empezó a hundir. Y cuando se estaba hundiendo, Jesús lo tomó de la mano. Y yo no creo, porque la Biblia no lo muestra, de que lo haya tomado de la mano y se lo haya llevado cargado sobre sus brazos y lo haya vuelto a meter a la barca. Si él ya había salido, dio sus pasos, Jesús lo agarra, lo toma de la mano y juntos tuvieron que haber caminado sobre el agua. Amén. Sí, es cierto, todo lo que la Biblia muestra se hundió, Jesús lo salvó y está bien. Pero a lo que voy, lo que me interesa es que aunque se haya hundido, caminó sobre el agua. No tenemos un dato de otra persona que haya caminado sobre el agua al igual que Jesús. ¿Y por qué les hago este énfasis? Porque la Biblia no muestra ahí de que el apóstol Pedro haya tenido una gran fe, una mega fe. El mismo Señor Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que aunque tenía poca fe, lo entendemos, ¿verdad? No logró tener un gran recorrido sobre las aguas, pero caminó. O sea, le sirvió
para algo, mis amados hermanos, tan grande que es el único hombre después de Jesús que pudo caminar sobre las aguas. ¿Qué necesitó? Pues según las palabras de Jesús, poca fe. O sea, no era un hombre sin fe. Era un hombre que tenía fe, aunque era poca, pero esa poca fe le sirvió para hacer algo que ningún otro ser humano, a excepción de Jesús y él, miren ese pequeño detalle, lograron hacer: caminar sobre las aguas. Recordemos que el mismo Señor Jesús, cuando está hablando de la fe, explica y dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo no sé si habrán visto los granitos de mostaza, mis amadas hermanas, pero son unas cosas, si lo comparamos con algo, insignificantes, pequeñitas, amén, las semillas de mostaza. Pero el Señor Jesús lo compara con eso: si tienes fe como un granito de mostaza, ya sabemos lo de la montaña, ¿verdad? Amén. Pero ¿por qué lo pone como el ejemplo de un granito de mostaza? Porque ya cuando uno investiga, o sea, el Señor Jesús no está hablando de tener una fe así de pequeñita toda la vida, no, sino dice, aunque sea poca, como la tuvo Pedro, aunque sea poca, así pequeñita, ¿sí? Pero si es como un granito de mostaza, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando el granito de mostaza se siembra, empieza por un proceso, mis amadas hermanas, que al final de cierto tiempo se convierte en una gran hortaliza. Y dice que ya cuando ya llega a crecer tan grande, mucho más grande que muchos árboles, sobre sus hojas, dice, muchas aves vienen a refugiarse. Miren qué tremendo. Se empezó pequeñita, ¿sí? Pero no significa que se va a quedar así. Significa que el ejemplo que él pone es que aunque empiece pequeña, pero esa fe tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegue el punto en el que mi fe, en el que tu fe tenga la capacidad de cubrir a más personas, por lo menos a los de nuestra casa, a esos a lo que se refiere cuando pone el ejemplo del granito. No está hablando, sí, yo tengo una fe así pequeñita desde hace 20 años, no, está hablando de que aunque sea pequeña, tiene que haber un momento en el que tu fe y mi fe crezcan y sean suficientes. ¿Para qué? Para que los nuestros puedan ser sanos, puedan ser salvos, puedan alcanzar muchas cosas más. Por ejemplo, otro ejemplo de fe en donde la fe no tenía que ver con la persona que recibió el milagro. Recordemos que la Biblia muestra que Jesús estaba en una casa y había un hombre que estaba enfermo y que los amigos se lo llevaron, pero como ya la casa estaba llena, dice que metieron al hombre por el techo. Bajaron al hombre por el techo y lo pusieron a los pies. Entonces, la fe de quien logró que Jesús sanara y salvara a aquel enfermo no fue la fe del hombre que estaba postrado ahí, sino fue la fe de sus amigos. Otro ejemplo, el ejemplo del centurión. Ustedes y yo sabemos que el centurión llega con Jesús, se los resumo demasiado, y le dice que su siervo estaba enfermo, y el que llegó delante de Jesús fue el centurión. Entonces, la fe de quien sanó al siervo del centurión, la fe del centurión, porque el otro estaba enfermo, el otro estaba lejos. La Biblia no muestra que estuviera cerca, y ahí les pongo por lo menos 2 ejemplos de que no fue la fe del que necesitaba la sanidad la que lo sanó, sino fue la fe en un caso de los amigos y en el otro caso del amo, del señor, del centurión. Pues ahí ya les pongo 3 ejemplos. Pedro, con una fe pequeñita, caminó sobre las aguas. Y los otros 2, los amigos, los otros 2 ejemplos, mejor dicho, y el centurión, la fe de ellos alcanzó, digámoslo así, era mayor, porque quienes fueron a buscar con fe fueron ellos, y quienes recibieron el milagro fueron aquellos por los que ellos estaban intercediendo. Entonces ahí ya entra nuestra fe, mis amados hermanos,
como fruto, de que yo voy a orar por fe y voy a ver los frutos, va a ser en mí, voy a poder ver los frutos de mi oración con fe en los nuestros, amén. Entonces ahí poco a poquito vamos a ir entendiendo cada una de las 8 facetas de la fe, pero por ahorita, como repito, estamos hablando de la fe en algo generalizado con el que nos tiene que bastar la fe para ser salvos. Y esa fe, ¿qué lo contiene? Digámoslo así: creer en Dios, creer en Jesús, creer en el Espíritu Santo, creer que Él volverá, el arrebatamiento, y eso es lo básico, amén. Una vez más, Hebreos 11:1: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Otra pregunta dentro de acá mismo del desarrollo. Recuerden que la primera pregunta es: ¿qué es la fe? Y la fe, en la versión más conocida, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Ahora la pregunta es: ¿de dónde? ¿De dónde viene la fe? Si miramos alrededor en el mundo, nos damos cuenta que algunas personas no tienen fe en Dios y por lo tanto no son salvas. Esto nos lleva a inquirir cuál es la causa del origen de la fe. En un sentido muy real, la fe, escuchen esto, es una dádiva, es un don de Dios. ¿De dónde viene la fe? La fe viene del mismo Dios. Amén. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. La misma Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que todo lo que nosotros tenemos, de su mano lo hemos recibido. Amén. Y también dice: y si lo que tenemos o lo que le damos, se lo damos de lo que hemos recibido, entonces ¿qué pues tenemos por nuestros propios medios? Nada, ¿sí? Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, y de lo que hemos recibido, que de lo que Él nos ha dado, de eso le damos. Amén. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene claramente, muestra la Biblia, de Dios, porque aquí dice que nada, mis amados hermanos, puede recibir el hombre si no es dado del cielo. Amén. Dios da a los hombres el poder de creer en Él. Segunda de Timoteo 2:25. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Escuchen, tal vez Dios les dé, una vez más, la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, mis amadas hermanas, pero parte de ese proceso en el que uno se arrepiente, aunque claramente lo dice ahí, es Dios el que nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero cuando empieza ese proceso de redargüimiento del Espíritu Santo que nos lleva a arrepentirnos, se requiere fe. Amén. Dice otra cita, Hechos 11:18. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos, una vez más dice, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Y sabemos que ese arrepentimiento y esa vida eterna no se puede disfrutar si no es por la fe. Juan 6:44, Dios, mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Entonces ahí nos damos cuenta en esas citas de dónde viene la fe. La fe viene de Dios. Amén. Otra pregunta que es parte de la clase de doctrina: ¿cómo recibe un hombre la fe? ¿Cómo puedo recibir yo la fe? Dice la Biblia: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo.
Esto lo dice una versión, una paráfrasis para que lo podamos entender un poquito más y mejor. Pero la versión más tradicional, ¿qué es lo que dice? Que la fe viene por oír, dice la palabra de Dios. Amén. Pero cuando ya lo leemos en el original, ¿qué es lo que dice? Dice básicamente lo mismo, cambia una palabra, que la fe viene por oír el rema. El rema, o sea, no es lo mismo escuchar una palabra a un rema. Ustedes y yo nos damos cuenta. En un culto, por ejemplo, se puede predicar. Ustedes saben, yo normalmente predico 1 hora, ¿verdad? Se puede predicar 1 hora y probablemente lo que se empezó a decir desde el minuto 1 hasta el minuto 60, muy probablemente no se me quedó todo lo que se habló durante esa hora. Pero sí hubo algo, aunque sea un punto de toda la hora, aunque sea un minuto, que a mí el Señor sentí que el Señor me habló, que eso era para mí. Ok, ese es el rema. Amén. Otro ejemplo, cuando nos ponemos a leer la Biblia, podemos leer y leer y leer y leer y leer, pero cuando sentimos, esta palabra es para mí, ahí está, ese es el rema. Entonces la fe viene cuando yo recibo un rema de parte de Dios. Amén. Por eso dice, ¿cómo recibe un hombre la fe? Por medio de oír la palabra de Dios, por medio de oír un rema. Por medio de oír, como lo hablábamos en uno de estos cultos, cuando yo les decía de que nuestro trabajo como ministros es confirmarle a ustedes como ovejas lo que Dios ya les ha hablado, que cada vez que ustedes lleguen a un culto, ya sea en medio de la alabanza, de la adoración, de las profecías, del mensaje o de la administración de las ofrendas o la administración del mensaje o la oración final, algo nos tiene que hablar Dios en cualquier momento del culto. El Señor nos va a hablar y nos va a confirmar lo que Él ya había hablado en nuestro corazón. Así es como viene la fe. Yo le tenía al Señor una petición y a nosotros nos ha pasado en la iglesia. No sé si ustedes habrán escuchado el testimonio de alguna persona, ¿verdad? Pero nosotros tampoco lo andamos contando ahí a todos. De personas en la iglesia que tienen alguna petición, va mi esposa o voy yo, o una profecía que alguna de ustedes da, y la profecía le confirma al hermano o a la hermana aquella petición. Amén. Entonces así es como viene la fe. Amén. Ahora escuchen esto. ¿Cuál es el objeto de la fe? La respuesta se la doy de una vez. El objeto de Jesús es el objeto de nuestra fe. Amén. Ahorita vamos a entender un poquito mejor el porqué de esa palabra objeto. Aunque sabemos que Jesús no es un objeto, ¿verdad? No es suficiente tener fe. La fe debe colocarse en un objeto digno. Una persona puede tener fe de que su automóvil le llevará a cierto lugar. Pero si el automóvil está en malas condiciones y necesita reparaciones, pronto se dará cuenta de que su fe estaba mal colocada. Entiéndase, en un objeto que no estaba bueno. Amén. Entonces ahí nos vamos a entender en un objeto que no era digno. Amén. Hechos 20:21 dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios. Escuchen esto. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos creer en Cristo, mis amados hermanos, que Cristo nació en Belén, que murió en el Calvario, que resucitó de los muertos y que ascendió al cielo. Pero si nosotros no hemos puesto nuestra fe en Él, hasta que ha confiado en Él para salvarle de nuestros propios pecados y llevarnos al cielo, entonces va a ser muy difícil. Ustedes y yo podemos tener fe en ustedes como mujeres, en el esposo, en los hijos, yo como varón, en mi esposa, pero si
hay una fe, mi amado hermano, que yo no la centro en Jesús. O sea, por más que yo tenga fe, confianza en mi esposa, en mis hijos, en ustedes mismas, ustedes no tienen y yo tampoco, ¿verdad? Tengo esa capacidad para poder llevármelos a todos al cielo. Amén. Entonces es ahí donde tenemos que entender de que, como lo hablábamos acá, el objeto de la fe tiene que ser digno. Y el único digno, mi amado hermano, en el que yo tenga una fe ciega, digámoslo así, en el que yo voy a confiar, es en Jesús. Recordemos que la Biblia dice, y yo se los he dicho en más de alguna oportunidad, maldito el hombre que confíe en el hombre, dice. Y ya lo hemos hablado, ¿verdad? Parafraseado es, maldito el hombre espiritual que confíe en el hombre carnal. O sea, está poniendo su fe en un objeto que no es digno. Ya colocamos el ejemplo del vehículo. Amén. El siguiente dice acá, ejemplos de fe. Miren, el mejor ejemplo, y se los voy a dejar de tarea. Escuchen bien cuál va a ser la tarea. Las tareas, pues bueno, como se los dije en un mensaje, solo 2 personas, son 4 las del grupo, ¿verdad? Son las que me han entregado hasta el día de hoy todas las tareas. Amén. Entonces las tareas que tenían que haber entregado eran, ahorita que estamos ya en la segunda unidad, por así decirlo, porque este es el tema ya número 8. O sea, debería de haberles hecho ya un examen, pero diferentes situaciones, mis amadas hermanas, no hemos realizado el examen aún. Y ustedes saben que cada 5 temas es un examen. Y las tareas, ¿verdad? Por cada tema es una tarea. Amén. Pero la tarea va a ser, apúntenlo ahí, porque esta es la única vez que lo voy a decir, que ustedes lean Hebreos capítulo 11, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, mis amadas hermanas, habla de los famosos héroes de la fe. ¿Y cuál va a ser la tarea? De que ustedes me escriban en una hojita, ¿verdad? Esto va a ser algo sencillo. Solamente los nombres de los personajes bíblicos que aparecen ahí en Hebreos capítulo 11. Amén. Que tuvieron fe. Espero haberme dado a entender. A mí, si hay una persona dentro de todas las que están descritas ahí, dentro de los héroes de la fe, que los colocan ahí como hombres y mujeres que tuvieron una fe extraordinaria, ¿verdad? Mayor que los demás. Siempre me ha llamado la atención una mujer, casualmente, bien que curioso, que se llama Rahab, conocida como la ramera. Y miren qué tremendo, una mujer conocida como Rahab la ramera, vean nada más su reputación, aparece su nombre escrito dentro de los héroes de la fe. Uno podría preguntarse, ¿y qué hace ese tipo de mujer ahí escrito en la Biblia y sobre todo dentro de los héroes de la fe? Pues no, que Dios me libre, ¿verdad? De desear que alguien llegue a ser como ella en relación a su oficio. Pero si algo hizo esa mujer que le valió la pena para que su nombre esté escrito ahí, fue que aunque vivió una vida perdida, pero los de su casa no se perdieron. Porque recuérdense que cuando llegan los espías, ¿verdad? Ella se entera y cuando está en el diálogo con los espías, ella le dice, hemos escuchado lo que su Dios le ha hecho a las otras naciones y todos en esta nación, recuérdense que ella estaba en Jericó, le tienen miedo. El pavor de su Dios está sobre todos los de esta nación. Entonces yo lo único que les pido es que cuando vengan a conquistar, que me salven a mí y que salven a mi familia. Y los que habían sido enviados le dicen que se haga así, por cuanto nos has hecho esta gran bondad. Eso sí, serán salvos de tu familia solamente los que estén adentro de la casa. Imagínense, mis amados hermanos, como repito, su lamentable reputación, pero muy pocas personas, tanto en la vida el día de hoy como en la Biblia,
Podemos mencionar un rey David, por ejemplo. Imagínense cómo se me ocurre a mí comparar al rey David con Rahab la ramera. Pero, aunque una era ramera y el otro era rey, el rey David no logró salvar a todos los de su casa. Mas, sin embargo, Rahab, y hago énfasis en su reputación, la ramera sí lo logró. Amén. Bueno, nada más por eso, mis amados hermanos, cositas sencillas, solamente logró salvar a todos los de su casa. Ok, valga su reputación, pero la gente podrá decir de ella lo que quiera, pero su casa, todos los de su casa fueron salvos por su fe, por su intercesión. Ella estaba convencida, porque ella misma le dice, el temor de su Dios ha caído sobre todos nosotros. Ella estaba convencida de que el Dios de los israelitas era capaz de conquistar Jericó, y ella estaba convencida de que si su fe no estaba puesta en Dios, por lo menos en los espías, de que ellos la iban a salvar. Tenía fe. Entonces, miren qué tremendo. Entonces, la tarea, repito, es que ustedes lean Hebreos capítulo 11, solamente el 11, y me escriban en una hojita, y eso es lo que me van a entregar, los nombres de todos los personajes bíblicos, hombres y mujeres, que se mencionan ahí, con nombre. Amén. Entonces, como le dije, ahorita estamos hablando de ejemplos de fe. Amén. Y ahí está la tarea. Ya casi termino, mis amadas. Amén. Entonces, en Hebreos 11, ahí está la galería de todos los héroes de la fe. Si ustedes quieren aprender más un poquito acerca de la fe, vayan y lean Hebreos 11. Ahí hay otro también muy famoso, conocido como Daniel, que por la fe, dice la Biblia, que hizo que se cerraran la boca de los leones. O sea, vean el poder, mis amados hermanos, que tiene la fe. Amén. Pero bueno, el siguiente ejemplo, aunque ya hablamos de él, es el centurión. Amén. En Mateo capítulo 8, versículo 15 y 10, el centurión creyó que Cristo podía sanar a su siervo por solo decir la palabra. Recuerden que el ejemplo ya se los puse, ya no vamos a hacer mayor énfasis en él. Esa es la fe, mi amado hermano, que va creciendo. Es la fe que se va aumentando. La fe como el granito de mostaza. El siguiente ejemplo es la mujer cananea. En Mateo 15, 22 y 28, ella suplicó al Señor que el pan reservado para los judíos elegidos le fuera dado a ella, una gentil. Su fe fue humilde y persistente. O sea, imagínense. Ya ustedes saben, mis amadas hermanas, de qué mujer estamos hablando. La mujer llega con Jesús porque su hija estaba endemoniada y ella quería pues que el Señor la liberara, ¿verdad? Y el Señor le responde, imagínense, bueno, él sabrá, ¿verdad?, por qué le respondió así. Pero si alguien el día de hoy nos da una respuesta como la que Jesús le dio a aquella mujer, diríamos que es una persona abusiva, hiriente, altanero, y probablemente con una respuesta como la que él le dio, si la recibiéramos en la actualidad, lo hubiéramos ofendido, lo hubiéramos maltratado, lo hubiéramos pegado, nunca más lo hubiéramos vuelto a buscar, y saber ni cuántas cosas más no hubiéramos hablado mal de él. ¿Por qué? Porque recuerden que la respuesta fue, cuando ella va a interceder por la liberación de su hija, por cuanto ella era cananea, no era judía, el Señor le dice que no podía hacer nada, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque el pan de la liberación era para los hijos y no para los perros. Imagínense cómo le dijo a mis amadas hermanas, la trató, qué tremendo. Miren, en medio de su necesidad, porque si ustedes lo han padecido, le pido a Dios que no lo vuelvan a padecer, y yo menos, pero yo creo que como padres todos hemos padecido un momento de quebranto de salud o un fracaso de nuestros hijos. Eso no es algo que alegre el corazón de un padre. Amén. Aquella mujer en su momento de desesperación va a buscar a Jesús y Jesús la trata como una perrilla, para no decir la palabra perra, ¿verdad?
Entonces imagínense qué decepción pudo haber tenido aquella mujer. Mas sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? Miren, es que es una humildad y una humillación, pero tan fuerte que Jesús le pegó, mis amados hermanas. Pero si ella no recibe aquella humillación, si ella no se humilla, si ella no insiste y persiste, Jesús no hace nada. Yo me recuerdo cuando empezamos aquí un proceso muy difícil con Adonai, con sus muelas, con sus dientes. Yo madrugaba al hospital para ver si algún paciente no llegaba y que pudieran recibir a Adonai, y nada. El asunto es que un día, ustedes saben cómo es mi esposa, tiene su carácter, su temperamento y todo. ¿Qué fue lo que ella hizo? Se fue a llorar, a suplicar, y hasta que los doctores la vieron llorando y suplicando, la dejaron entrar. Pero les aseguro que si de alguna forma no pasamos todo eso, no nos humillamos y no lloramos, bueno, ella fue la que lloró, no hubiera pasado nada. Entonces miren qué tremendo esto. La fe de esta mujer fue más grande aún que su propia autoestima, digámoslo así. Su fe fue más grande que su orgullo. Su fe fue más grande que la herida, porque yo me imagino, si pudiéramos estar presentes y les pregunto qué sintieran ustedes que Jesús o el hombre que ustedes aman o aquella persona en la que ustedes tienen esperanza, o yo como pastor que venga y le diga, mire hermana, disculpe, no, porque ya saben lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Para no ofender, amén, que les diera una respuesta igual que la que Jesús le dio, seguro las lastimo, las hiero, o si me la dieran a mí me ofenden, Dios me guarde, saber ni qué cosa pasa. Mas sin embargo, el orgullo de aquella mujer fue muy inferior a su fe. En ese momento a ella no le importaba, mis amadas hermanas, cómo la trataran. Lo que le importaba era la liberación de su hija. Y ustedes saben el final, ¿verdad? ¿La mujer recibió lo que buscaba? Claro que sí. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo, mis amadas hermanas? Amén. Que su fe había sido muy grande. Amén. Porque recordemos que ella responde, ¿verdad? Sí, le dice. O sea, ella se degradó también ella al nivel de una perrilla. Le dice, sí, le dice, pero aún los perros, dice, miren qué tremendo, comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Eso conmovió el corazón del Señor y alabó la fe de aquella mujer. Amén. Y pues aunque sea, mis amados hermanos, no es lo ideal, ¿verdad? Pero aquella mujer, aunque sea una migaja, pero la migaja del pan de la liberación, que era para los hijos, aunque ella no era hija, le fue suficiente. ¿Para qué? Para que su hija fuera liberada. Pero todo tuvo que ver con su fe. Amén. Entonces a veces, mis amadas hermanas, nosotros no recibimos aquellos milagros, no recibimos aquellas respuestas. Según el caso de esta última mujer, una puede ser por falta de intercesión, porque volvemos a los mismos casos que les mencioné antes. Quien necesitaba la liberación no era ella, era su hija, pero ella fue a interceder. Entonces muchas veces no recibimos aquellos milagros porque no intercedemos. O si intercedemos una o dos, tres veces a lo máximo, y como no pasó nada, ahí se acabó. Pero cuando vemos en la Biblia a Daniel dice la Biblia que empezó a orar y dejó de orar hasta que recibió respuesta. Y dentro de ese tiempo pasaron 21 días y oró 63 veces. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces lo que a nosotros nos falta es interceder, orar hasta recibir la respuesta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que aumentar, mi amado hermano? La fe. En algún momento los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Dentro del tema que empezamos a hablar el día de ayer, ahí nos quedamos hablando de aquel padre que el Señor le pregunta, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿qué le faltaba a ese hombre? Fe. Al final sabemos, el Señor hizo la obra en el hijo de aquel hombre, pero las consecuencias podemos pensar ahora relacionándolo con la fe. ¿Por qué fue que sí lo liberó? ¿Por qué fue que sí lo sanó? ¿Pero por qué quedó tirado en el suelo casi muerto? Puede ser porque le faltó una fe
completa. Amén. Y con esto voy a ir terminando, mis amadas hermanas. La fe tiene recompensa. O sea, el tener fe no es nada más porque sí. Amén. La fe siempre que alguien tenga fe y a nosotros como cristianos nos es necesario vivir siempre teniendo fe. Amén. Como padres, nosotros tres que estamos acá somos padres, mis amadas hermanas. Ustedes y yo tenemos que vivir con la convicción de que a nuestros hijos les va a ir bien. Y aunque tal vez en estas etapas no logremos ver, amén, recuérdense que la Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Pero aunque no logremos ver lo que deseamos, sigamos intercediendo, sigamos confiando, y en su momento, mis amados hermanos, dice la Biblia, si no claudicamos, recibiremos la respuesta, mis amados hermanos, de aquello que anhelamos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amadas hermanas, tenemos que tener fe. ¿Y qué es la fe según la Biblia? La certeza de lo que se espera, amén, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, como le estoy diciendo esto, porque la Biblia muestra acá que la fe tiene recompensa, amén. La fe verdadera, dice, nunca deja de ser recompensada. Nadie ha confiado en Dios en vano. ¿Por qué están entrando la llamada ahí? Ok, perdonen por eso, mis amadas hermanas. Bueno, pero ya casi termino. Entonces dice acá, la recompensa de la fe. Dice, la fe verdadera nunca deja de ser recompensada. Nadie ha confiado en Dios en vano. Amén. Permítanme, es que me está distrayendo esta llamada acá. Nadie ha confiado en Dios en vano. Cada pecador consciente de su necesidad y que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, es salvo. Amén. Entonces, tenemos, mis amadas hermanas, la necesidad de tener fe. No es lo ideal, ya les puse un ejemplo, pero por lo menos, aunque sea como el granito de mostaza, así pequeñita, hay varios ejemplos en donde el Señor les dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y aunque los regañó, porque era un regaño, no era un halago, amén, pero aunque tuvieron poca fe, pero esos mismos hombres a los que él regañó como hombres de poca fe, fueron los que cuando él partió, los que propagaron el evangelio a todas las naciones. Hasta el día de hoy seguimos hablando del evangelio. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Jesús se fue, empezó la persecución y los apóstoles empezaron a todo lugar a donde ellos iban huyendo, iban predicando y predicando, ciertamente y lamentablemente. A la mayoría de ellos los mataron, les quitaron la vida, pero el evangelio se propagó hasta el día de hoy. Porque aunque Jesús se había ido, la fe ellos la atesoraron. Y como lo repito, en su momento ellos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y claro que el Señor se las tuvo que aumentar. Y termino con esto. En Juan 8:37 dice, el Salvador dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál fue la primera cita con la que empezamos, mis amados, mis amadas hermanas? Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Juan 8:37, el Salvador dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera, y en ningún otro hay salvación. Y Efesios 2:8 dice que somos salvos por medio de la fe, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, amén, en que podamos ser salvos. Entonces, para resumirlo, ¿verdad? Como se los expliqué, mis amadas hermanas, la fe tiene 8 facetas, amén. Pero la fe la que estamos hablando ahorita como base, ¿verdad?
es la fe como rudimento, porque aquí dice, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y para poder ser salvos por medio de Jesucristo tenemos que tener fe en Él. La fe como fundamento. Que nada ni nadie, mi amada hermana, venga el día de mañana a hacerte dudar, como se lo decía en medio del tema. ¿Será que Jesús va a venir? Así dijeron hace años, el apóstol Sergio dice, hace 50, 40 años estoy escuchando que Jesús venía y no ha venido, pero yo lo sigo esperando. Amén. O sea, que nada ni nadie nos haga dudar de eso, de la fe en nuestra familia, en la fe de que si el día de hoy no vemos las cosas que quisiéramos en ellos, tenemos que mantener la fe de que un día, mis amadas hermanas, lo veremos. Un día así será. Pero si en medio del proceso claudicamos, como me dijo alguien a mí, en su momento, y yo se los he comentado, alguien me dijo, mire pastor, me dice este matrimonio, ya ni Dios ni el diablo lo salvan. Y hasta la fecha ahí están juntos todavía. Amén. Pero miren, en ese momento de dificultad, que llegó a creer esta persona, que ni Dios ni el diablo podían salvar su matrimonio. Entonces, que esas dudas, que esas falta de esperanza, falta de fe, no vengan, mis amadas hermanas, a atacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, sobre todo, ¿verdad? Porque termino con esto, porque el apóstol Santiago dice que el hombre que pide, pero duda o pide sin fe, no crea, dice, que va a recibir lo que pidió. Amén. Así que en el nombre de Jesús, si ustedes y yo, mis amadas hermanas, hemos creído en algo, que nada ni nadie nos lo haga cambiar. Decimos amén, amén y amén. Bueno.